Y bueno, hoy comenzamos una serie de estudios nuevos y que el título no es nada nuevo, pero obviamente es absolutamente necesario. Y antes de comenzar el estudio propiamente tal, tomarme unos minutos para enlazar con el propósito que tiene este estudio. Nosotros como iglesia estamos permanentemente haciendo ciclos de estudio y hace un tiempo atrás tuvimos el ciclo de estudio de la bibliología, donde explicamos la veracidad de la Biblia a partir de toda la argumentación que existe, que es absolutamente contundente, además de describir cómo es la Biblia como estructura literaria incluso, y más o menos en eso consistía el tema de la bibliología. Sin embargo, lo que vamos a ver a partir de hoy tiene que ver con la esencia de la Biblia, que es en definitiva la palabra de Dios, lo que implica el hecho de que no solamente lo que estamos recibiendo es información, sino que para nosotros como cristianos tiene carácter de ordenanza, de mandato, y la importancia de poder ver todo lo que la Biblia dice a partir de entender cómo ella es, pero en su esencia, en su propósito, ¿ya? Y esto, por supuesto, como se los manifesté también en su oportunidad, tiene el propósito o la función o la misión también de darnos el cimiento de lo que va a ser el estudio de los dones espirituales, entre otras cosas, para que nosotros podamos sujetar lo que la Biblia nos enseña a los dones espirituales por sobre lo que podemos nosotros observar que se dice o se hace en nombre de los dones espirituales, ¿ya? Y para no esconder las cosas nunca, sobre todo con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las lenguas, la profecía, la sanidad, que son siempre aquellos que causan hasta hoy, desgraciadamente, grandes controversias en circunstancias de que la Biblia es muy clara en el sentido de cómo es y para qué es y cuáles han sido los propósitos que son, ¿ya? Entonces, pero primero, antes de estudiar los dones, tengo que tener certeza y convicción en esto, ¿no es cierto? Para poder entender lo que la Biblia dice acerca de los dones. Por ejemplo, solamente como un ejemplo, y lo vamos a ver, por cierto, en profundidad, pero uno de los problemas con los dones es, por ejemplo, es la interpretación del don de lengua. Y cuando digo interpretación, se refiere a que vemos tanta cosa al respecto. Cuando la Biblia es muy clara, por ejemplo, no voy a tratar el tema del idioma ni nada, simplemente el hecho de que supongamos que existiera el concepto del don de lengua, y con esto no estoy diciendo que Dios no puede hacer que alguien hable una lengua que no domina o que no es su lengua propia. Pero, por ejemplo, ¿qué dice Corintios 15? ¿No es cierto? Dice qué cosa. Cuando alguien vaya a hablar en lengua, lo estoy parafraseando, hable 1, 2, hasta 3. Háganlo por turno y que alguien interprete, ¿cierto? Entonces, si yo entro en una iglesia carismática y están 20, 25 personas supuestamente hablando en lengua, como lo veíamos hoy día en la mañana, ya están fuera del patrón bíblico, por diseño, ¿me entiendes? A eso me refiero. No estoy hablando yo de que si lo siento, no lo siento, si me viene, si el calorcito, que esto, no. Simplemente la Biblia dice que a lo menos ya el cuarto que empezó a hablar ya está fuera de la voluntad de Dios, porque la Biblia dice hasta 3. Y si los 3 lo están haciendo al mismo tiempo, también está mal. Si no hay nadie que interprete, también está mal a la luz de la Biblia. Y ahí se soluciona el problema. Si no es una cosa difícil de entender, es que estamos tan llenos de una conducta totalmente falsa de lo que es, en este caso, las lenguas, que son idiomas siempre, y que, por ejemplo, el propósito principal de las lenguas, la Biblia dice, es como señal a los incrédulos, no a nosotros. Si Andrés y yo hablamos español o castellano, ¿no es cierto?, y tenemos la Biblia, ¿qué sentido tiene que hablemos entre los dos lenguas? ¿Qué sentido tiene? Y si alguien acá se para y empieza y viene alguien y dice, así dice el Señor, esta iglesia, aquí hay gente, hay hermanos que están lejos del Señor, el Señor los llama a volverse a Él y a arrepentirse y volver al Señor. O sea, eso ya está en la Biblia, no necesitamos todo este show. Y si lo que dice no está en la Biblia, es peor todavía.
¿Te das cuenta? Entonces no se trata de decir no. Se trata de ser bíblico. Y para eso es que tengo que reconocer en primer lugar que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y tengo que entender que la Biblia es suficiente, que es lo que vamos a aprender hoy día, que tiene la autoridad absoluta, que no se equivoca, que es concordante, para que su aplicación sea de manera correcta. De manera correcta. ¿Ya? Vamos a leer el Salmo 138:2. Bueno, en eso vamos a hablar lo mismo con los milagros, las sanidades y todo lo demás. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros decimos, si la Biblia dice A y yo hago B, yo estoy no solamente faltando a la palabra de Dios, sino que estoy faltando a Dios mismo. No puedo disociar la palabra de Dios, porque Dios es la palabra y la palabra es Dios, es su palabra. Jesús no dijo yo tengo la palabra, dijo yo soy la palabra. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy día es el primer punto, la suficiencia. Y lo vemos antes porque la autoridad, si no está clara que la Biblia es suficiente, la autoridad tambalea también, porque puedo de alguna manera distenderme hacia un extremo o hacia el otro. Lo primero que tengo que saber es que la Biblia es suficiente. La expresión o la palabra suficiente, por definición o suficiencia, significa que existe o se entrega en la cantidad adecuada, exacta, sin sobrar ni faltar. Es decir, es la dosis justa y adecuada. Por ejemplo, en nuestro organismo los equilibrios tanto químicos y de todo tipo, hormonales, son y tienen que ser exactos. Cualquier variación hacia más o menos produce inmediatamente trastorno. Entonces, cuando estamos hablando de suficiencia, estamos hablando de lo exacto que Dios ha entregado para, y ahí viene la segunda pregunta, ¿para qué? Suficiente ¿para qué es la Biblia? Obviamente no es suficiente para saber todo lo que la astronomía puede enseñarnos. No es suficiente para hacer un auto. No es suficiente para, no sé, para aprender quizás ciertas cosas. ¿Se entiende eso? La Biblia tiene un objetivo para el cual es suficiente. Y la palabra dice que es suficiente. ¿Qué es eso? La batería no es suficiente. Ahí está. Estaba preparado esto, yo me perdí. Perdona, Cristian. Busquemos 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pobre Cristian, es multifacético. Nadie le ayuda. ¿Alguien más puede leer allá arriba? Por favor, mis hermanos que se... Han sido corales, pero a todo pulmón. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. La Biblia es suficiente. ¿Para qué? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos han sido dadas para la vida espiritual, porque es para los nacidos de nuevo, y la piedad, que es sinónimo de santidad. Es decir, que en la Biblia está todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo espiritual, que por cierto va a influir en nuestro desarrollo emocional, mental, físico, y lo que hacemos. Pero ese es el propósito de la Biblia, por eso es que la Biblia es suficiente para eso. Por eso cuando la gente pregunta, oye, bueno, ¿y qué pasa? ¿Hay vida en otros planetas? Podemos nosotros sacar ciertas conclusiones a partir de una información bíblica, pero la Biblia no está o no es suficiente para explicar eso. ¿Se entiende?
Entonces nosotros no tratemos de buscar siempre que la Biblia tiene que tener respuestas para todo. Tiene respuestas para todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y recuerden ustedes que nosotros muchas veces tratamos de darle respuestas bíblicas a personas que están muertas espiritualmente. Lo que las personas muertas espiritualmente necesitan es primero nacer espiritualmente si nosotros que somos nacidos de nuevo espiritualmente estamos en un proceso de conocimiento y estamos todavía con nuestras propias luchas, imagínense a alguien muerto espiritualmente. Ese alguien muerto espiritualmente necesita ver una Biblia vivida por nosotros como testimonio de que somos hijos de Dios, pero esa persona en cuanto a información necesita el Evangelio, y el Evangelio es el llamado al arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento. ¿Ya? Salmo 19, 7 al 14. Recuerden que el Salmo 19 es como una especie de resumen del Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia y habla todo acerca de la excelencia de la palabra. Tiene 176 versículos, pero el Salmo 19 es un muy buen resumen. La ley de Jehová es perfecta. Pausa. La palabra perfecta ahí se traduce también como suficiente. ¿Ya? Como suficiente. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿No es cierto? La ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Entonces, el propósito de la Biblia y la suficiencia de la Escritura está en función de la vida y la piedad. ¿Queda claro ese concepto de la suficiencia? ¿Ya? Está simplificado, pero si nosotros logramos captar esto, es, valga la redundancia, suficiente para entender este punto fundamental de esta parte doctrinal fundamental, básica y fundamental del estudio de la Biblia. La Biblia es suficiente. Ahora, la Biblia es la revelación de Dios suficiente en toda época. ¿Qué significa esto? La Biblia fue escrita durante más o menos 15 siglos, y por lo tanto los hombres, la gente de Dios, en distintas épocas, tuvo distintas porciones de esta revelación. Sin embargo, esta revelación siempre fue suficiente. El que la Biblia no estuviera completa no significaba que no era suficiente para la gente de la época en que nosotros pudiéramos tomar. Por ejemplo, vamos a partir desde el mismo Génesis, donde no está escrita la Biblia todavía. Génesis se escribe varios siglos después, muchos siglos después, por Moisés, pero refleja el primer concepto de lo que es la suficiencia. Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa era la revelación suficiente para que Adán agradara a Dios. ¿Cuál era esa revelación? De todos puedes comer, menos de eso. Si comes de eso, vas a morir, ¿cierto? No necesitaba más revelación. Y si hubiese hecho caso, no estaríamos acá, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? No hizo caso. Adán y Eva son los primeros, o parte de su pecado, los primeros seres humanos, y parte de su pecado fue considerar que la revelación de Dios no fue suficiente, porque la revelación de Dios es suficiente para la vida y la piedad.
O sea, es lo suficiente para yo creer y creerle a Dios. Llega la serpiente y le da otra revelación y le dice, no, no es así. Esto es en verdad. Y Adán, en vez de decir, no, porque esto es lo que Dios nos ha entregado suficiente, la serpiente le está entregando otra revelación que es mentirosa, basado en lo que Dios dijo, pero torcido en su propósito. Le dice, no, no es así, es al revés. Dios no quiere que coman de ese árbol, usa el mismo árbol, pero para usarlo de una manera distinta a la revelación y ordenanza que Dios le había dado. Ese árbol no, lo que Dios no quiere es que ustedes sean igual que Él. Y sucede siempre que el hombre, el ser humano, considera insuficiente la revelación de Dios y se aferra a otra. Desechó esta y tomó esta. Y por eso estamos aquí hoy día. Después tenemos a Abraham. Sara va a tener un hijo. No fue suficiente esa palabra para Abraham. Muchos dicen, sí, pero es que esperó 20 años. Vas a tener un hijo de tu mujer Sara. ¿Qué pasó? No fue suficiente. Escuchó a su mujer, ¿no es cierto? Y como consecuencia de eso, hoy día tenemos 1.500 millones de musulmanes. Todo tiene consecuencias. Obviamente en ese momento no pensaron, pero las consecuencias tienen ecos más allá de lo que nosotros podemos creer. Vamos al Nuevo Testamento. El rico y Lázaro. Lucas 16, 27 al 31. Ustedes saben que esta historia la cuenta Jesús y por primera vez, los seres humanos y especialmente los judíos tienen una visión real de lo que ocurre cuando alguien muere. Tanto alguien que en ese tiempo moría sin Dios como aquellos que morían con Dios, y eso ya lo hemos explicado un poco y no es el punto, pero la escena es, recuerden ustedes que está el rico en el infierno, ¿no es cierto? Y no está ahí por ser rico, sino que está ahí por ser avaro y por, en definitiva, no amar a Dios ni a su prójimo. Tenía un mendigo ahí y que comía de las migajas, nunca curó al mendigo, nunca ayudó al mendigo y nunca le dio apoyo al mendigo, si pudiéramos decir. Y al otro lado está Lázaro, y recuerden ustedes, primero dice, bueno, que venga Lázaro y me moje la punta de la lengua, no se puede, él no puede ir para allá y tú no puedes venir para acá. Y él ahí entonces se acuerda que tenía 5 hermanos. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hasta ahí podríamos decir, está bien, ¿no es cierto? Se preocupa de sus hermanos. Ahora, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pausa. Ahí está la suficiencia de Dios. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlo. Respuesta. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pausa. Lo primero que dice, no, padre Abraham, no. ¿Te das cuenta? Así es el corazón cuando se está equivocado y se busca otra cosa. ¿Se entiende eso? La Biblia dice esto. No, pero es que yo quiero esto, yo siento esto, ¿te das cuenta? No es así, es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice. Y estamos tan inmersos en una cultura pseudo cristiana que los cristianos casi empezamos a considerar que eso está bien y casi, como escucho a algunos, de lo cual yo no estoy de acuerdo, que dicen que esas son cosas secundarias. Perdónenme, pero para mí no son cosas secundarias. Cuando alguien dice que tiene el don de lenguas, o que habla en lenguas, o que es profeta, y sus dichos no se ajustan a la palabra, simplemente no es de Dios. Y les quiero decir que si no es de Dios, eso no queda como pululando en el aire, es del diablo. Es del diablo, como decía en el campo. ¿Estamos? Eso es lo que dice la Biblia.
Si, por ejemplo, vienen hermanos haitianos a nuestra congregación, ¿ya? Y de repente Dios le da a Huguito el milagro de que él hable creol y les predique en perfecto creol el evangelio. Primero que nada, los haitianos no tienen que ser hermanos, tienen que ser inconversos, porque las lenguas son por señal a los inconversos. Y le habla en perfecto creol. Ojo, y el Espíritu Santo es perfecto. Si un gringuito hablar español, no va a hablar, el Señor dice, no, te va a hablar en perfecto chilensis, con acento, con dichos, con todo. El Hugo no tiene idea de creol, no sabe nada, y además no sabe lo que está diciendo. Pero un haitiano empieza a traducirle a los otros haitianos. O Dios levanta a Andrés, que empieza a traducir en perfecto creol lo que está diciendo y se los transmite en creol a los hermanos que están allá. Ese es el propósito de las lenguas. Entonces, si no es así como se dan, yo no puedo pescar lo que yo quiero, lo que yo siento y hacerlo meter a presión en lo que Dios dice. Porque no es santifícalos en sus experiencias son verdad. Así dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. Esa es la norma de conducta. Que sienta, que crea, que experimente, no lo sé, puede ser sincero, puede ser real, pero no es bíblico. Y si no es bíblico, o lo hace de manera privada o no lo hace. ¿Se entiende? Ese es el propósito de las suficiencia de la Escritura. La suficiencia de la Escritura está ahí. Dios, Abraham le dice, tienen a Moisés y los profetas, créanle. ¿Qué les dice? No, Abraham, no, olvídate de la palabra. Si se levanta alguien de aquí y va para allá, ¿qué va a pasar? Ahí le van a creer. ¿Qué dice Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Nunca jamás los milagros convierten a nadie. Lo que convierte a las personas y lo que te convirtió a ti es la fe viene por oír la palabra de Dios. No por ver, no por experimentar, no por sentir. ¿Estamos? Los milagros en el Antiguo Testamento certificaban al profeta. Los milagros en el Nuevo Testamento certificaban a los apóstoles y a Jesús, o a Jesús y a los apóstoles. Murió el último apóstol, se cerró el canon, no necesitamos certificar nada. Necesitamos predicar la palabra. ¿Estamos? Y con esto no estoy diciendo que Dios no hace milagros, que no, por favor. Ni estoy yo impidiéndole, cuando me dicen que estás impidiendo el desarrollo. Imagínate si yo impido el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Crean en Buda, pues viejo. O sea, si alguien como yo es capaz de impedir la obra del Espíritu Santo, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Me entiendes? Entonces, la palabra de Dios es suficiente y la palabra de Dios es suficiente, ha sido suficiente en toda época. La cosa tiene que ver no con revelación, sino con negligencia. Dios le dio una revelación a Adán y le dijo, de todo puedes comer menos de esto. Dios no consideró eso suficiente, tomó la revelación de Satanás. Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Abraham no consideró esa revelación suficiente, tomó la de su mujer. Y así, Dios le dijo a Saúl, mata a todos. Y él no consideró que esa revelación fuera clara, suficiente, esto, acá. No, le costó el reino. El concilio en Jerusalén, Hechos 15, 28, 29. Ustedes saben, antes de leer esto, ¿por qué tomamos el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es un libro que relata, como dice su palabra, dice el título, hechos que van ocurriendo. El libro de los Hechos no es un libro doctrinal, aunque tiene aspectos doctrinales, pero es la historia de la iglesia, cómo va transcurriendo la historia de la iglesia.
La doctrina dura de la iglesia está en las cartas. En las cartas. Va habiendo un proceso en que la iglesia se va desarrollando, ¿no es cierto? Van surgiendo las primeras controversias, las primeras dificultades y se van resolviendo. Recuerda la primera dificultad, Hechos 6. Los diáconos nacen en la iglesia como una necesidad producto de una dificultad. ¿Ya? Entonces, aquí lo mismo. La primera iglesia, aquí estamos hablando por lo menos del año 45, 50, en realidad más 50, el Concilio de Jerusalén, la iglesia prácticamente 100% judía, muchos judíos ortodoxos se convirtieron, pero querían hacer cumplir a todos, a los primeros gentiles que estaban entrando, todo el ritual del Antiguo Testamento, o mosaico. Y finalmente, después de deliberar y orar, ellos dijeron, ¿sabes qué? No, cuídense de hacer fornicación o inmundicia y no coman carne sacrificada a los ídolos. Dale. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas sí os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Ya. Ese mandato era para judíos, 100%. ¿No es cierto? Por eso le dice, no coman esto, porque todos los creyentes eran judíos. ¿Qué pasa una década después cuando los gentiles ahora son, si no mayoría, a lo menos un equilibrio entre gentiles y judíos? ¿Cambió el principio? No, se completó, porque la iglesia no era solamente para los judíos. ¿Y cómo se completa? Y la doctrina finalmente es lo que dice 1 Corintios 10, 23 al 33, que es bastante largo, ¿no es cierto? Pero vamos a tomar algunos pasajes. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Fíjate cómo empieza, con principios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, lícito, ¿bajo qué marco? Bajo el marco de la Biblia. ¿Ya? No lícito bajo el marco del mundo, lícito bajo el marco de la Biblia. Pero ahí está entregando los principios doctrinales de por qué debo hacer o no hacer algo. Dice, ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ahí está el principio. Y entonces dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comedlo. En la carnicería de aquella época existía un pote lleno de sal, una cuestión llena, eran unos cajones llenos de sal donde estaba la carne y decía carne sacrificada a los ídolos, 1,000 pesos el kilo de filete. Carne no sacrificada a los ídolos, purificada, 6.480. ¿Ya? Sigue. Recuerden el ejemplo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Te hago una consulta, Luchito. Luchito era Luchito Jaime. Luchito era un pagano en la época, yo era judío. ¿Esta carne es sacrificada a los ídolos? ¿Fue sacrificada a los ídolos? No. Dice, no, pregunta, come, calladito. Calladito. El pecador debe ser humilde y callado. Calladito. ¿Ya? ¿Te das cuenta que va cambiando la cosa? A los judíos, cuando la iglesia era solamente judía, les dijo, para que no hubiera más lío, pues ya, no coman, cuídense de esto. Pero ahora que son los gentiles, la mayoría, entonces estas regulaciones.
Versículo 28. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el capítulo 8, Pablo dice que el ídolo no es nada. O sea, si esta vale 1.000 pesos y esta vale 6.400, ¿no es cierto? Me imagino que nosotros compraríamos esa. Pero obviamente, si un cristiano gentil, criado en la idolatría, salido de ahí y con una aversión ya a eso, porque estuvo ahí, compra esto, dice, no le digas, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, si tiene la plata para hacerlo, estoy siguiendo el ejemplo, ¿me entiendes? Pero se trata de cuidar la conciencia del otro y quizás en otra oportunidad enseñarle, guiarle, animarle y buscar la forma de que él sea libre de eso, que puede llegar a ser una esclavitud. Pero ¿cuál fue la ordenanza en Hechos? No comer carne sacrificada a los ídolos. Razón, contexto, puro judío. El problema en Hechos 15 era los judíos versus los judíos ortodoxos, pero todos eran judíos. ¿Ya? ¿Cuál es el problema en Corinto? Cristianos gentiles, prácticamente todos, algunos judíos. Algunos judíos. Ahora, Mateo 4, 1 al 11, Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ya, esta escena que es bien conocida para nosotros, la vamos a ver desde otra perspectiva. Tenemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, frente a el máximo exponente del mal, Satanás mismo. Se produce este diálogo y el creador del universo podría haberle dicho a Satanás, Satanás, yo te creé, ¿o no? ¿Creó Dios a Lucifer? Claro, se convirtió en Satanás después, pero Dios lo creó. Dios podría haber dicho o hecho cualquier cosa, pero para Jesús la palabra fue suficiente. La palabra fue suficiente para resistir al diablo. Cuando le dice el primer escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, es Deuteronomio 8. Cuando le dijo escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:13. Cuando le dijo después escrito estás, Deuteronomio 6:16. Cita la Escritura, porque Jesús está dando el ejemplo, siendo Dios, que la Escritura es suficiente hasta para resistir al diablo. No le dijo, diablo, Satanás, yo te ato, te encarcelo, te mando al abismo.
¿Cuántas veces escuchamos eso? A eso me refiero yo. Eso no es bíblico. ¿Cómo es que yo voy a atar a Satanás? Por favor, apenas sé hacer un nudo para atar una tabla en la camioneta, voy a atar a Satanás. Eso es lo que, por favor, yo lo que quiero es, esto es como, entre paréntesis, bueno, no hay gente que nos esté viendo en internet, pero esto es como el camarín. En el camarín el entrenador los asusa, ¿no es cierto? Y ustedes después van a salir con este ímpetu a hablarle a la gente así, pero tienen que tener claridad y con amor corregir, por si quizás Dios los conceda arrepentimiento. Pero aquí es donde nosotros nos convencemos de que esto es así, po. Por eso les decía yo al principio que para mí estas ya no son situaciones secundarias. No, estas son situaciones, toda la escritura es situación primaria. Porque te aseguro que estas personas también dicen que Jesús es el Señor. También dicen eso. Y eso lo puede decir hasta un demonio. Pero aquí Jesús dice, escrito está, escrito está, escrito está. Deuteronomio 6.13, Deuteronomio 2.16, Deuteronomio 2.8.23. 8.23. Jesús podría haber dicho cualquier otra cosa, podría haber hecho cualquier otra cosa. ¿Me entiende? A eso me refiero. Si el mismo Dios del universo consideró la Escritura, que es su palabra, en definitiva, y usó la revelación que él tenía en ese momento, que era el Antiguo Testamento, y específicamente el Deuteronomio, la repetición de los 4 primeros libros de la Biblia que se consideran la ley, ¿no es cierto? Si él usa eso, entonces ¿por qué nosotros consideramos que la Biblia no es suficiente para? Como la Biblia no es suficiente para. ¿Te das cuenta? A eso me refiero. Ahora, otra cosa es, por eso es que el problema nuestro no es revelación. El problema nuestro es negligencia. Es negligencia. Es falta de obediencia. Es falta de escudriñar. Es falta de buscar a Dios. Eso es lo que nos falta. Pero el problema no es de la Biblia. No es de la Biblia. Llevo años haciendo consejería hasta el día de hoy y la persona y el hermano o la hermana puede contarme todo su problema, está esperando que yo le dé una especie como de receta mágica para salir de la situación en que está. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo está tu oración? Ay, es que hace tiempo que no oro. ¿Y hace cuánto que no en la iglesia? Es que en realidad hace como 6 meses que no vengo. O sea, ¿y qué esperáis que haga yo? Que te imponga la mano. Y en el nombre del Señor yo... Eso le gusta. Pero no es bíblico. Porque entonces estoy creando una instancia y una situación que no es así. Les dije y se los he dicho siempre, el cristianismo es una cosa, si lo pudiéramos llamar, es una rutina. Es una rutina. Y es una rutina maravillosa, pero es una rutina. Que hacemos siempre lo mismo. ¿Cómo se llama el título de esto? La Biblia, la palabra de Dios. Imagínate, qué título más original. ¿Y cuál otro que quieres que inventemos? La Biblia, la solución de tus problemas. La Biblia te hará rico. La Biblia te... ¿Eso puede llamar? No, pues la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia solucionará tus problemas. No. La Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia no está escrita por Dios para cumplir mis metas. La Biblia está escrita por Dios para descubrirme a mí las metas de Dios. Y me da el valor, el poder y la información para hacerlo. La Biblia es suficiente. Por insuficiencia, Adán perdió el paraíso y condenó a la humanidad. Por insuficiencia, Abraham condenó a la humanidad al Islam. El rico y Lázaro, tenemos la historia. En el Concilio de Jerusalén vemos la suficiencia de la Escritura en una época cuando estaban todos judíos, ¿no es cierto? Eran puros judíos, pero después cuando ya entran los gentiles. Jesús nos demuestra que la Escritura es suficiente para resistir al diablo. Resistir al diablo y él huirá de vosotros, eso es lo que está diciendo. ¿Y cómo lo resistió Jesús? Con la Escritura. Si yo soy cristiano, tengo que hacer lo que mi Señor hizo. ¿Está bien ahí? ¿Se entiende? Bueno, la Biblia es suficiente en todo tiempo, en toda época, suficiente para la vida y la piedad. El mejor versículo que resume toda esta doctrina es el conocido pasaje de 2 Timoteo 3:16. Y aquí ya empezamos a hablar del plano práctico de la Escritura, de la suficiencia.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya. Entonces, lo primero que dice que es útil es para enseñar. ¿Ya? Enseñar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estábamos muertos espiritualmente no sabíamos nada de Dios. Siempre la persona cree que sabía, no, si yo estoy en colegio cura, no, si yo esto, no, si mi abuelo era obispo. En mi casa siempre hablamos de esto, en mi casa siempre había una Biblia abierta. No, el que no ha nacido de nuevo no sabe nada de Dios. No puede saber nada de Dios. ¿Ya? Cree saber, pero no sabe. Por eso es que necesitamos ser enseñados. Hay dos palabras, en el griego es la palabra didaskó y en el hebreo es la palabra lamad. La palabra en el hebreo es mucho más potente que la del griego, porque la palabra lamad en el hebreo implica el hecho de que enseñar es entregar una información a alguien, ese alguien recibe esa información, procesa esa información, aplica esa información y después es esa información. ¿Me explico? Llega a ser eso. Por ejemplo, cuando nosotros decimos yo soy cristiano, estamos diciendo que sabemos de Cristo, que vivimos como Cristo y que nuestra identidad, nuestro hacer, nuestro ser, es que somos cristianos. ¿Ya? Eso habla de esencia. Y eso estaba muy inserto y está hasta el día de hoy, por ejemplo, en la mentalidad judía. Por eso es que el judío dice primero que es judío y después es judío polaco, judío alemán, judío argentino, judío venezolano, judío, y después viene el lugar donde físicamente nació. Pero su ser lo identifica con sus tradiciones, con sus rituales, con su religión, aun cuando no sea practicante. Los cristianos debemos pensar igual. Nosotros estamos aprendiendo, estamos procesando, estamos haciendo y nos estamos convirtiendo o caminando hacia el ser. La madurez es estar cada vez más cerca del ser cristiano, porque el ser cristiano va a determinar que todo nuestro hacer esté con ese sello. Y si es solamente con lo que sabemos y hacemos sin llegar a ser, podemos tener el riesgo de convertirnos en religiosos solamente. Pero el ser es eso, o sea, la esencia nuestra es transformado. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ser, en cierta medida, naturales, deseables. Y esa es la etapa en la cual muy pocos pueden estar porque requiere mucho trabajo, porque es algo de tiempo, de constancia y de trabajo. Cuando dice esfuércense, se está refiriendo a eso. La meta es llegar a acercarnos al ser verdaderamente. Nosotros muchas veces decimos yo soy cristiano, como quien dice, no sé, pues yo soy chileno o yo soy esto. Pero en la mentalidad hebrea, cuando yo decía yo soy cristiano, significaba que mi vida era realmente en esencia era un hacer como cristiano, con una convicción. Por eso es que daban su vida por el Evangelio, porque habían llegado a ¿qué cosa? A ser. No solamente tenían una convicción intelectual, no solamente tenían una forma de vivir, sino que habían llegado a ser. Y ese es el punto máximo de la convicción. A eso se refiere la palabra enseñar. En el concepto griego no es tan potente porque el griego de por sí puede dividir las cosas como compartimentos. Entonces, como nosotros somos formados principalmente en una cultura greco-romana, nosotros podemos decir, sí, en realidad, mira, es un sinvergüenza, pero bueno, hace bien su trabajo. Entonces nosotros podemos decir, sí, es un adúltero, pero ¿a quién le importa eso si total hace bien su pega? ¿No decimos así nosotros? ¿O escuchamos eso? Ese es el punto. Que podemos separar las cosas. Entonces, en esa mentalidad yo puedo decir, o esa persona puede decirle a sus hijos, no sé, niños, los amo, ustedes son lo más importante para mi vida, pero igual me voy con mi amante.
¿Te das cuenta? Se produce esa dicotomía, porque alguien que es no puede hacer eso. No estoy diciendo que alguien que peque no sea cristiano, estoy diciendo que la meta nuestra es llegar a ser para que la convicción sea, porque te digo una cosa, si hoy día entraran por esta puerta y nos pusieran una pistola en el pecho y nos pidieran negar a Cristo si no nos disparan, yo me pregunto cuánto nosotros estaríamos dispuestos a que dispararan. Así, pero de verdad, no levanten la mano. Y eso que estamos hablando de los que normalmente vienen. Ni hablar de los que no comen nada, no se alimentan nada, ni en la casa, ni me vendan la pomada, que en la casa nosotros tenemos tiempo. No, no tienen nada. Porque si tuvieran estarían acá. Porque parte de la transformación es congregarse. ¿A cuánto de nosotros? O si le pusiera la pistola en la cabeza a un hijo nuestro para negar a Jesús. Eso solamente puede venir del ser. Del ser. Por algo Dios nos tiene viviendo tan happy acá, porque probablemente y con toda seguridad nosotros no somos capaces de eso. Y Dios en su infinita gracia no lo hace, no lo ha permitido. Entonces, la enseñanza, necesitamos aprender de Dios, pero no solamente saber lo que Dios dice, sino que hacer lo que Dios dice, no solamente hacer lo que Dios dice, sino que ser como Dios dice. ¿Ya? Deuteronomio 4:1 al 5. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Pausa. ¿Puedes repetir eso, hermano Cristian? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos. Pausa. Primero oye, aprende, ¿no es cierto? Los estatutos que yo te mando. Después dice, para que los ejecutéis y viváis. Hacer. Y después viváis. O sea, cuando dice viváis, es ya ustedes son. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Pausa. No añades ni quitas. Les está repitiendo la ley. Esa era la revelación suficiente para ellos. Por eso es que los hombres, como dice Primera de Pedro, Segunda de Pedro, los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Si no eran santos hombres inspirados por el Espíritu Santo, entonces no entran en la Biblia. Por eso es que Dios tomó a los profetas y certificó que Él hablaba por medio de ellos a través de las señales. Por eso Dios tomó a los apóstoles para que escribieran el Nuevo Testamento y ratificó que eran mandados por Él por medio de las señales. Murió el último apóstol, se acabó y se cerró el canon, se acabaron las señales para certificar la palabra de Dios. Ahora la palabra de Dios está completa. No necesita certificación por medio de milagros. Necesita obediencia en la predicación y arrepentimiento cuando la escuchamos o cuando la escucha el inconverso. ¿Ya? Por eso dice no quites ni agregue. Después en Apocalipsis dice no quites ni agregue. Cuando cierra el canon de la ley y cuando cierra el canon del Nuevo Testamento. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Ya. Entonces, los que no oyeron se fueron detrás de Baal Peor. Los cultos a Baal y los cultos a Acera y todos los cultos de esas características, todos ellos, sin excepción, eran cultos donde se perdía el control, donde había orgía de por medio, donde existía ese tipo de descontrol. Hacia eso se inclinaron los judíos, en este caso los israelitas que abandonaron a Dios. ¿Por qué?
porque el culto israelita era refome. Era refome, al otro lado todos bailaban, saltaban. El culto israelita era refome. Tenían que llevar el bicho, ni siquiera miraban cuando lo sacrificaban, nada. Y tenían que cumplir decretos y mandamientos. Pero entonces eso no fue suficiente para ellos y buscaron lo otro. ¿Y qué hizo Dios con ellos? ¿Qué hizo Dios con ellos? A los que se corrieron, a los que se fueron para el lado de Baal, peor. Los destruyó. Destruyó Jehová tu Dios del medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Conclusión, los mató a todos. Entonces, el riesgo, el peligro de considerar o no considerar la Biblia suficiente es un riesgo gigantesco. Y es una tentación permanente y es hacia donde desgraciadamente el mundo llamado cristiano el día de hoy va. Siempre algo nuevo, siempre algo nuevo, siempre algo nuevo. Y nosotros tenemos que volver siempre a lo antiguo, a lo antiguo, a lo antiguo, a lo único, a lo que una vez fue dado. Ese es, a lo que una vez fue dado. Cuando veamos después la aplicación, podemos hacer contemporánea en un sentido la aplicación. Pero los mandamientos y decretos son todos una vez dados. Una vez dados. ¿Ya? Bueno, ahí hay otros versículos acerca de la enseñanza, pero básicamente es eso, ¿no es cierto? La enseñanza es aprender y vamos a ver la enseñanza y los maestros. Por eso es que la suficiencia de la Escritura es también el marco regulador de lo que los maestros de la Biblia deben enseñar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? El nanito va a orar con su voz estereofónica. Bien, la otra semana seguimos con la primera parte de 2 de Timoteo. Bendito Padre Celestial, esta tarde damos las gracias, Señor, por este día que nos has regalado, por permitirnos, Señor, ejecutar nuestra labor profesional, Señor. Y te damos las gracias por poner en nuestro corazón las ganas de estar reunidos en tu santo nombre, Señor, aprendiendo cada día más de ti. En este largo caminar que tenemos, Señor, de aprender tanto a evangelizar, Señor, como a aprendernos cada uno de los libros que tú nos dejaste de enseñanza y poder predicarlos con autoridad, Señor, como lo dice tu palabra. Te pedimos por nuestro pastor, Señor, que le bendiga, lo cuide y le guarde, y te damos gracias por él, porque la seguridad que le das para poder entregarnos esta enseñanza tan grande, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que le bendiga, les cuide y les guarde, Señor. A las hermanas, Señor, y a sus hijos también, cuide y guárdalos en todo momento. Te pedimos, Padre amado, que nos lleves a nuestro hogar sin ninguna novedad, Señor, y tranquilo. En el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, oramos y lo pedimos. Amén.